todos, todes que están hoy aquí. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche. He acompañado algunas sesiones anteriores y como debe de ver por mi super acento, yo soy de Brasil. Además, estoy vinculada a la Universidad Estatal, no la Federal. La Federal fue donde hice mi formación, pero soy profesora en la Universidad Estatal y integro también un colectivo de educadores y educadoras de la reforma agraria, que es un colectivo que trabaja directamente con el movimiento Sin Tierra en Brasil, desde los procesos educativos, y actualmente también estoy en el colectivo estadual de agroecología, donde desde 2018 también estamos trabajando con el proceso de territorialización de la agroecología en territorios campesinos del movimiento acá, donde estoy en el estado de Ceará, noreste de Brasil, y también trabajando conjuntamente con las mujeres campesinas del MST, ¿no? Entonces, yo quisiera también agregar estas informaciones justamente para situar también desde donde yo hablo, desde donde tanto territorialmente, estoy en el noreste de Brasil, estoy en la región más de costa de Brasil, pero también desde un espacio de actuación militante y de investigación militante con el Movimiento Sin Tierra dentro de una trayectoria que ya se lleva a cabo desde el año 2005. Entonces, desde este año que trabajamos en ese proceso también de apoyo y también de lucha y de activismo político con el tema de la reforma agraria integral y popular y también la defensa de los territorios aquí en Brasil, ¿no? Yo quisiera iniciar mi presentación primero haciendo lo que nosotros dentro del MST nombramos como la mística, que es también algo que iniciamos cada vez que iniciamos una actividad política, una actividad de formación, también iniciamos con esta mística. Y es una canción que yo quiero poner para ustedes. Está en portugués, pero pienso que es también un poco la mística de este curso, de este seminario de formación, porque estamos también participantes que hablamos los dos idiomas, portugués y español. Entonces voy a poner aquí en el chat la letra de la canción para que ustedes puedan acompañar en portugués. Y voy a poner ahora el video. Es una canción que se llama Triste, Loca y Mala, cantada también por compañeras del Movimiento Sin Tierra. Entonces, voy a empezar aquí a compartir mi pantalla y voy a poner aquí la canción. Déjame solo subir un poquito aquí el volumen. Espero que puedan me escuchar.
Estoy ahora aquí solo intentando ahora quitar aquí el video. Déjame dejar aquí de compartir un minutito, ahora solo mientras saco aquí el video, porque si no... Bueno. El audio se escuchó un poco cortado, pero creo que si lo pudieron seguir por el YouTube. Bueno, sí, yo voy después poner el link acá para que puedan buscar, pero fue una canción, no es una composición de las compañeras, pero fue cantada durante ese periodo también de cuarentena, que estamos ahí, un contexto de pandemia, entonces también en el contexto de la jornada de lucha de las mujeres sin tierra. Y ahora sí, voy a iniciar aquí ya con mi presentación. Ay, ahora yo entendí cuál es el problema. Ya. Tuve un probleminha técnico acá. Espérenme ya. ¿Ustedes están viendo mi pantalla solo para confirmar? Sí. ¿Sí? Bueno, compañeras y compañeros, entonces yo inicié la presentación con un video de una canción cantada por diferentes compañeras del Movimiento Sin Tierra acá en Brasil, justamente para ya enseñar estos rostros que han sido los rostros también de esas que han estado en la vanguardia de la lucha en defensa de la tierra, en la lucha también en defensa del territorio y de todo el debate de la reforma agraria integral acá en Brasil y el papel de las mujeres campesinas dentro de este debate. Como yo les comenté al inicio, el lugar desde donde yo hablo es el lugar de alguien que también está insertada dentro de un colectivo que actúa conjuntamente con el Movimiento Sin Tierra
há mais de 15 anos e que hemos estado tanto em atividades políticas diretamente organizadas por el movimento, como também outros espaços de formação também. Formação educativa e formação política, articulada por uma unidade de lutas também de outras organizações que são parte do campo popular em Brasil. E hoje vamos tratar de reflexionar um pouco sobre como ha sido o processo de construção da luta das mulheres sem terra, tanto no sentido de sua própria concepção de luta, como também da concepção de luta dentro de uma teoria social feminista. Então, eu vou tratar de organizar minha apresentação em 3 momentos. Um primeiro momento será para contextualizar um pouco que é o movimento Sem Terra, porque é uma luta que está insertada dentro da luta mais ampla também do movimento. Luego, apresentar como ha sido esse processo de construção de uma concepção de luta por parte das mulheres campesinas, e um terceiro momento, como ha sido também uma articulação desta luta dentro de um debate já transnacional, transfronteiriço, com outras organizações que são parte da Via Campesina Internacional e da Coordenadora Latino-Americana de Organizações del Campo, la CLOC, justamente no processo de construção do feminismo campesino e popular, que ha sido, digamos, o processo de construção teórica e política de las campesinas acá em América Latina. Ya. El movimiento Sin Tierra es un movimiento campesino de Brasil, un movimiento que se define tanto con la identidad campesina como con la identidad también de trabajadores rurales, y que es un movimiento que tiene su inicio todavía durante el periodo de las dictaduras militares en Brasil, que duró la dictadura desde el 64 hasta mediados de los años 80, cuando tuvimos nuestro proceso democrático acá en este país. Y en este contexto de más de 20 años, bajo los contextos de dictadura, muchas de las luchas que se llevaban a cabo, tanto en las ciudades como en el campo, tenían un carácter de ser clandestinas, justamente por toda la represión, la desaparición, torturas y muertes también de aquellos que estaban en contextos de resistencia a la dictadura militar. En el caso campesino, ya teníamos un contexto anterior de un histórico de lucha campesina con las ligas campesinas en Brasil, que fueron justamente una de las que sufrieron también el proceso de persecución de los militares durante la dictadura. Sin embargo, dentro de los contextos rurales todavía se mantuvo un proceso de articulación clandestina de organización de las familias campesinas y de trabajadores rurales, sobre todo organizada por las comunidades eclesiales de base, las pastorales de la tierra, un proceso similar a lo que ha pasado también en el contexto latinoamericano. En este marco, el movimiento Sin Tierra inicia sus actividades de forma clandestina, más o menos en mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Y en 1984 es cuando él sale a la luz, ya asumiendo una identidad de movimiento social, una identidad ya como un movimiento que se nombra de trabajadores rurales sin tierra, y ya se inserta también en el contexto político nacional, en el proceso mismo de debatir toda la construcción democrática durante mediados de los años 80, que fue el periodo de transición acá en Brasil. Aquí en estas imágenes, ustedes están viendo justamente lo que fue la primera gran ocupación de tierras realizadas por el Movimiento Sin Tierra en la hacienda Anoni, que está localizada en Río Grande do Sur, justamente en el sur de Brasil. Entonces, es un movimiento que surge en el sur de Brasil, surge dentro de una estrategia política de ocupación de tierras improductivas,
y una estrategia que es la ocupación a partir de dos principios. El primero, tratando de recuperar el principio de la función social de la tierra, que ha sido asegurado en la década de los 70, de los 60, por la ley de tierras en Brasil, y un segundo era el propio derecho constitucional también de que la tierra tenga una utilidad pública, tanto en el sentido de producción de alimentos como también de vivienda para las poblaciones del campo, ¿no? Las poblaciones campesinas. Entonces, el movimiento usa justamente esos dispositivos legales para ocupar lo que eran los grandes latifundios improductivos que son parte de la propia historia política y económica de Brasil desde la época de la colonización. Y aquí abajo, ustedes están viendo justamente el campamento que fue formado dentro del contexto de ocupación de esta hacienda. En el primer encuentro nacional de los trabajadores rurales sin tierra fue cuando el movimiento, de hecho, asumió esa identidad pública y asumió también una identidad de ser sin tierra, transformando ese sentido histórico de ser familias que no poseían una tierra para producir, que no poseían condiciones de tener la tenencia de la tierra, en una identidad política ya en mayúsculas, ¿no? Como un movimiento que se asume dentro de la propia contradicción de ser un sujeto excluido por los históricos procesos de expropiación en Brasil y que ya hace de esta condición histórica un proceso de insurgir también como clase trabajadora del campo, ¿no? Y dentro de un principio que es bien conocido dentro de México y que es una inspiración también para el conjunto del movimiento campesino latinoamericano, que es la propia consigna de la Revolución Mexicana, de que la tierra es para quien ella trabaja. Y aquí ustedes están viendo que fue justamente la consigna que jaló ahí el primer Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales sin Tierra acá en Brasil. Este movimiento es un movimiento que él es compuesto por familias, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de construcción de su identidad política, siempre se va a definir como un movimiento de familias rurales, ¿no? Familias de trabajadores sin tierra, o sea, con la presencia de hombres, con la presencia de mujeres, con la presencia de niños, con la presencia de personas mayores. Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta porque todo el proceso de organización de los principios políticos, de los principios organizativos, del mismo programa agrario que es construido por el Movimiento Sin Tierra en Brasil, siempre es pensado y debatido colectivamente, pensando que es un movimiento compuesto por familias campesinas, por familias de trabajadores rurales sin tierra. Ese movimiento a lo largo de los años empezó a crecer rápidamente dentro del territorio brasileño y hoy ya tienen 35 años que existen y que están presentes en prácticamente casi todos los estados. Creo que solo uno o dos estados de los 27 estados brasileños es donde el MST no tiene tanta incidencia. Y es un movimiento que también ha construido un proceso de reconocimiento también político dentro del campo popular brasileño, tanto por la propia radicalidad de la lucha en defensa de la reforma agraria integral, como también por participar en procesos importantes de la articulación de la lucha campesina internacional, sobre todo en la conformación de la Vía Campesina. Él fue una de las organizaciones que participó en la creación de la Vía Campesina Internacional, también en la propia Vía Campesina Brasil, y en los procesos también de articulación política con otros movimientos sociales del campo, movimientos sociales urbanos, movimiento sindicalista, también de los partidos de izquierda. Entonces es un movimiento que tiene una representatividad política
muy grande dentro del país y también dentro de la articulación de luchas en otros países de América Latina y de otras regiones también. Perdón, que no sé, creo que mi computador se está cansando, que va más lento. Ustedes leyeron algunos textos que hemos indicado, entonces muchas cosas de lo que estaré hablando aquí también ya pudieron leer en las lecturas, pero uno de los principales lugares del MST dentro del proceso de organización política de las familias campesinas ha sido justamente los campamentos, ¿no? Porque los campamentos son justamente aquel espacio de sociabilidad de las familias en el momento mismo en que ellas ocupan esta tierra, ese gran territorio de tierra que es considerado un latifundio improductivo. Es importante decir que estas familias que son parte de este proceso de ocupación del territorio son familias que son trabajadas dentro de un proceso de formación política por el propio movimiento Sin Tierra, pero que muchas veces será solo cuando llegan dentro de los campamentos que efectivamente van a tener la vivencia, tanto educativa, pedagógica, como también política, de este proceso de construcción de una identidad política, de reconocerse como un sujeto sin tierra, de entender de forma más profundizada qué significa el proceso de lucha y defensa de la reforma agraria y sobre todo cuál es el papel que esas familias tienen, no dentro de una perspectiva individual de individuos o de una familia no unitaria, pero entender que esta lucha ella se lleva a cabo dentro de una perspectiva colectiva, dentro de una perspectiva orgánica, dentro de una perspectiva que tiene que ser articulada entre el conjunto de las familias que están ahí viviendo. Entonces, es un momento muy importante dentro del proceso de formación política de estas familias y dentro de este proceso también de construcción de otras sociabilidades también que pasan a ser construidas dentro de este espacio, que es un espacio muchas veces precario todavía dentro de su propia infraestructura, un espacio en que las lonas, las casitas que ellos hacen ahí, están muy cercanas unas a las otras, entonces este convivio, hay una pérdida de esta intimidad y las familias están mucho más cercanas, entonces hay un proceso de aprendizaje también de cómo convivir en este espacio con otras familias y empezar también a aprender que este espacio tienen ahí una relación dialéctica entre lo que es privado y lo que es público, y que este espacio también va a requerir de estas familias una comprensión también de cómo se van construyendo las relaciones dentro del colectivo Sin Tierra y también entre hombres y mujeres dentro de este colectivo y entre familias, ¿no? Otra cuestión que es importante considerar cuando estás en un contexto de campamento es que es un momento también de gran vulnerabilidad de estas familias, porque por lo general eh, siempre hay también una retaliación, una reacción también de los terratenientes, sea con la acción directa de sicarios, o sea con la acción directa de la propia policía militar, que intenta también intimidar, que intenta también provocar una presión para que las familias salgan de ahí, ¿no? Entonces es un momento muy tenso y un momento que también el gran objetivo político que el movimiento Sin Tierra desea es justamente activar la instancia, el órgano público responsable por tratar de los temas de desapropiación de territorios productivos del latifundio,
para que sean creados asentamientos de reforma agraria para essas famílias, ¿no? Entonces, el campamento tiene también esta intencionalidad política de generar el contexto político para que finalmente el Estado pueda negociar la expropiación de esta tierra y pueda conceder el título de esta tierra para las familias que ahí están en resistencia. Luego que se alcanza este proceso, que no necesariamente es un proceso rápido, cada vez más ha sido mucho más tardado este proceso y ahora en el contexto del gobierno Bolsonaro siquiera han logrado avanzar dentro de un proceso de recuperación de tierras para las familias campesinas. Entonces, muchos campamentos pueden durar años en la condición de campamentos hasta que logren ser reconocido este territorio como un asentamiento de reforma agraria. Pero una vez que hayan logrado la tenencia de esta tierra, el movimiento ya empieza una nueva etapa también de este proceso de organización de este territorio con las familias, tanto en términos de ir integrándolas dentro de la estructura organizativa del MST, de sus espacios también de organización interna dentro de los asentamientos, también en el ámbito regional, estadual y nacional, como también ya empiezan a fomentar lo que serían el gran proyecto de reforma agraria integral en la concepción del movimiento, que no es solo el proceso de producción de alimentos, pero también reivindicar para estos territorios lo que son las escuelas, los puestos de salud, los espacios también de comercialización de lo que es producido, cooperativas, entre otros espacios que son reivindicados para esta permanencia en este territorio y para fortalecer también lo que es la identidad política de este movimiento y también cambiar lo que son esas relaciones sociales en los contextos campesinos. Entonces, es importante contextualizar rápidamente qué es el MST, porque es justamente dentro de este contexto que también se va estructurando un proceso de reflexión y lucha y práctica y elaboración teórica históricamente construida por las mujeres sin tierra, ¿no? Un proceso que fue iniciado a la par del propio proceso de surgimiento del MST como movimiento campesino y que también está atravesado por contradicciones que son parte de las propias contradicciones sociales, contradicciones históricas de sociedades en que el patriarcado es el sistema de opresiones. En el caso de los movimientos, ya hemos visto aquí en sesiones anteriores que también los propios movimientos presentan sus propias contradicciones y las mujeres necesitan también iniciar su propio proceso de debate político y su propio proceso de organización política, primero dentro de sus propias organizaciones y luego avanzar también en otros espacios políticos, ¿no? Entonces, en el caso del MST, por ser un movimiento compuesto por familias, entonces una característica que siempre estuvo ahí presente dentro de estos territorios es la presencia de los niños, por ejemplo, porque las familias van a llegar justamente con sus niños. Y eso siempre ha sido algo que desde el inicio, al inicio del movimiento, ha sido también un elemento de tensionamiento, porque los niños tantos necesitaban un espacio para ellos, un espacio como la escuela, un espacio para que ellos también pudieran vivir su propia infancia y también tener su propio proceso también de formación, pero el tensionamiento también entre hombres y mujeres, porque desde el proceso del campamento hasta el proceso del asentamiento, todavía se había un proceso de división sexual del trabajo, en que las mujeres, a ellas, era justamente destinado el proceso del cuidado con los niños y del cuidado también con
com essa vida mais íntima, familiar, de las famílias que aí estavam. Pero elas também já começavam a participar também em los espaços políticos, também de formação política, dentro de los campamentos e também dentro de los assentamentos. Então, as mulheres começaram a observar que esse hecho de ser madres e esse hecho também de já ter naturalizado a tarefa de que elas eram as responsáveis por la criança e el cuidado de los niños, restavam a elas a possibilidade de participar de forma mais intensiva, tanto em espaços políticos como também nos espaços de produção. Todavía havia uma divisão entre o trabalho produtivo para os homens e o trabalho reprodutivo para as mulheres. Então, as mulheres começaram, claro, a vincular-se inicialmente a alguns sectores dentro do MST. Há o que chamamos os sectores, que são as instâncias que são responsáveis por as diferentes tarefas do movimento. Então, há o setor de educação, o setor de formação, setor de saúde, setor de juventude, setor de produção, enfim, são vários, não? E as mulheres começaram, em um primeiro momento, a vincular-se dentro de lo que era o setor de educação, justamente para iniciar lo que seria este processo organizativo também de los niños dentro de las escuelas, las primeiras escuelas que foram criadas em los campamentos e los assentamentos, que em um primeiro momento eram chamadas as escolas itinerantes. Pero, a partir de aí, começaram também a observar que era importante avançar nesta discussão para que elas pudieran justamente garantizar uma maior presença dentro de outros espaços, não? Então, a partir de aí, as mulheres iniciam já em los anos 80, ou seja, a la par também de la construção pública do MST, empiezan também a reivindicar que se ha insertado dentro desta discussão o lugar de ellas também dentro dessa luta e defesa da terra. E todavía en los años 80 lograron que fuera creada la Comisión Nacional de Mujeres del MST, pero era todavía una comisión que no lograba adentrar de manera más pareja espacios de participación política del movimiento. Por ejemplo, en aquella primera foto que yo les enseñé del Congreso, del primer encuentro nacional del MST, solo participó ahí una única mujer, ¿no? Entonces, era todos hombres y solo una mujer participó en este espacio. Y hasta la realización del primer Congreso Nacional del Movimiento, ellas todavía reivindicaban participar por lo menos una representación de 30%. Entonces, fue un proceso paulatino, un proceso que necesitó mucho debate político de las compañeras dentro de las instancias para que poco a poco se fuera integrando también esta comprensión de que ellas también deberían de participar dentro de instancias deliberativas. En 1989, el Movimiento Sin Tierra crea sus normas generales y ahí ya reconoce que efectivamente hay que motivar, incentivar y garantizar la participación de las mujeres campesinas en las diferentes instancias de participación del movimiento, desde un campamento hasta la dirección nacional, que están ahí representados por todos los estados. Y en el 1996 es cuando las mujeres logran realizar su primer encuentro nacional y de ahí crean lo que sería el Colectivo Nacional de Género, como siendo ya un espacio de articulación en una instancia nacional, con representación también de los estados brasileños y con esta misión de empezar a impulsar un proceso de organización política de las mujeres sin tierra dentro de los territorios.
A partir de los años 2000 es cuando se consolida este colectivo nacional de género, se vuelve entonces el sector de género. Y el sector de género, que es nacional también, es un espacio en que fue pensado para la participación de mujeres y hombres, ¿no? ¿Y por qué que pensado para la participación de ambos? Porque había también la comprensión hasta este momento de que primero no se debería de llevar esta discusión apenas como una cuestión de género, sino que debatirla políticamente como relaciones de género. Y segundo, porque hasta este momento, para las campesinas del MST, debatir el feminismo todavía no quedaba muy claro si asumir ya la bandera del feminismo como una bandera directa, si de hecho eso iba a garantizar que hubiera una articulación de un proceso de transformación, de una transformación del comportamiento también de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, en un primer momento, la reflexión de las mujeres sin tierra es que era mejor trabajar desde la perspectiva de las relaciones de género y con la participación de hombres y mujeres. No obstante, en la práctica apenas participaban las mujeres, los hombres no se sentían convocados para estar ahí, siempre pensaban que eso era un espacio de las mujeres, y aún así no todas las mujeres, entonces todavía hacía falta crear un proceso de formación política para asegurar que se avanzara también en ese proceso en todas las instancias del movimiento. Entonces, dentro de la evolución del pensamiento político de las mujeres sin tierra, el debate de género emerge dentro de la lucha de clases, ¿no? Entonces, hay ahí un debate primero que articula la propia lucha del MST, que es cómo pensar el derecho a la tierra y el derecho a la reforma agraria integral y toda la transformación también de la política fundiaria en Brasil dentro de una perspectiva de lucha de clases y del campesinato. Y cómo cada familia sin tierra tomaba su parte dentro de esta lucha, ¿no? Entonces, las mujeres, en un primer momento, trabajaban también dentro de esta perspectiva mayor del movimiento y poco a poco fueron insertando el debate de género dentro de la organización. Ellas, es importante decir, ya venían también de una tradición de lucha anterior. Muchas de las mujeres que empezaron a participar del MST en sus primeros años ya venían también de otras experiencias anteriores, como mujeres trabajadoras, mujeres vinculadas a sindicatos, mujeres que también tenían una acción partidaria. Entonces, este movimiento, que era parte también del propio escenario político de este periodo durante las dictaduras militares, también permitió crear una articulación también de mujeres, que fue el movimiento de mujeres trabajadoras rurales, que era una especie de articulación de diferentes colectivos, movimientos, espacios de organización política, en los cuales también muchas de las mujeres sin tierra participaban antes de ser parte de este movimiento. Entonces, ellas venían de esta base formativa y en sus primeras luchas internas dentro del MST y también en relación al Estado brasileño, había esta necesidad de ser reconocidas como trabajadoras rurales, ¿no? Y dentro de este reconocimiento, garantizar también que fueran asegurados sus propios derechos laborales, los derechos de jubilación como trabajadoras rurales y sobre todo el derecho también de tener su nombre dentro del documento de tenencia de la tierra, que muchas veces o estaba solo el nombre del marido o cuando mucho hasta se ponía el nombre de los dos, pero no era algo que fuera necesariamente asegurado
dentro de la legislación brasileña. Entonces, ellas empiezan justamente a debatir esas relaciones de género a partir de estas experiencias de lucha anteriores y también ya dentro del MST, articulándolas también con el propio tema de la violencia doméstica y la propia reivindicación del derecho de participación política en los diferentes espacios organizados por el Movimiento Sin Tierra. Entonces, eso es importante decir porque no había entonces un debate inicial ya directamente relacionado con el feminismo, ¿no? A lo largo de este tiempo, ellas empezaron a ampliar sus espacios de formación, ampliar también lo que sería la propia construcción de las líneas políticas del sector de género, y eso siempre debatido de forma colectiva, tanto colectiva entre ellas como mujeres, pero colectivas también dentro de los espacios de participación de hombres y mujeres, y llegaron, digamos, a una versión más reciente, que cambiaron la última, creo que fue del 2017, 2018, por ahí, en que ellas plantean 4 principales líneas políticas del sector de género. La primera es justamente la dimensión política organizativa, en que se asegure que las mujeres tendrán el derecho de participar con equidad de representación en todos los espacios de decisión, de articulación del Movimiento Sin Tierra. Y hoy ya es una política interna del movimiento en que haya la representación de 50%, un hombre y una mujer en cada instancia política, pero todavía hay algunas desfalques de esta participación cuando se trata, por ejemplo, de los sectores, de los colectivos, o a veces es un poco desbalanceado, ¿no? Las mujeres todavía están más en unas actividades que en otras, ¿no? A veces están más con las actividades de educación, de salud, pero no tanto en la parte productiva, por ejemplo. Entonces, es un proceso que va siendo, es permanente y es un proceso continuo también de formación política que tiene que avanzar también en todo el país. La dimensión cultural tiene que ver justamente con este cambio de las prácticas machistas dentro del movimiento, tanto en relación a los hombres, ¿no? Entonces, de cómo también crear espacios que permitan también los hombres pensar su propio proceso de emancipación del patriarcado y pensarlo también dentro de lo que es la propia diversidad de sujetos sin tierra en la actualidad, ¿no? Entonces, la dimensión cultural también ha sido muy importante porque hoy el movimiento está en un momento muy interesante en que los hombres también organizan sus asambleas para debatir el patriarcado y debatir el machismo. Y también ya hay un otro sujeto que desde 2015 también articula su lucha dentro del propio MST, que es el sujeto LGBTQIA+ sin tierra, ¿no? Que también nace también de este debate de las mujeres y hoy también construyen el debate dentro del propio movimiento, ¿no? Y también las juventudes. Luego, la dimensión económica como siendo un elemento muy importante también, y que ese también está directamente relacionado con esta necesidad de construcción y avance de un programa agrario y de la propia reforma agraria popular, y también de garantizar esta articulación con una perspectiva agroecológica también, que ha sido algo muy reivindicado por las compañeras, sobre todo para cambiar también esa concepción de producción y también reconocer el espacio de ellas, tanto en la producción como también en la generación de una mayor autonomía económica. Y finalmente, la dimensión subjetiva, que de cierta manera
es también resultado de las dimensiones anteriores, porque lo que se busca es justamente promover un proceso de formación política y de transformación cultural que les permitan avanzar en la superación de esa dimensión patriarcal que atraviesa las relaciones de género. Dentro de esa discusión, las mujeres sin tierra empezaron entonces a ir ampliando cada vez más su reflexión acerca no solo de pensar específicamente en la cuestión agraria y la tenencia de la tierra, pero de ir comprendiendo también dentro de un viés más crítico, una perspectiva más crítica, la naturaleza también de estas opresiones, ¿no? Y dentro de un proceso de debate político, pero también de formación teórico-crítica, empezaron a crear también espacios de estudio, espacios de profundización teórica, tomando por referencia teórica el marxismo, y también ya iniciando un proceso de reflexión dentro también del feminismo, ellas empezaron entonces a ir avanzando entre pensar en un primer momento, ¿no? Esa dimensión de las relaciones de género y luego avanzar también en esta comprensión crítica de qué significa el patriarcado como una estructura también de dominación y opresión. Y dentro de un debate nacional del contexto histórico de Brasil, un país que es muy caracterizado históricamente por la expropiación territorial de amplia capa de la población brasileña, tanto en el campo como en las ciudades, entender también esa dimensión racial que también atraviesa este proceso, ¿no? Entonces, las mujeres sin tierra empezaron entonces a comprender dentro de una perspectiva crítica que el patriarcado y el racismo son dos pilares que estructuran esas relaciones de explotación y dominación. Luego, ese debate articulado con el debate más amplio del MST llevaba justamente a pensar que una concepción de lucha como clase trabajadora, como campesinos y campesinas, el horizonte de emancipación tendría que necesariamente ser el socialismo, considerando que es un movimiento también que asume su identidad socialista. Pero ese socialismo no podría avanzar para que hubiera una ruptura con el patriarcado, no bastaba ser socialista. Había que también construir una lucha antipatriarcal y esa lucha solo sería posible con la incorporación del debate del feminismo, ¿no? Entonces, fue un proceso construido de reflexión para salir del debate específico del género, para llegar ahí a la comprensión del feminismo como siendo también parte de este proceso de construcción del socialismo. Un momento importante dentro de la trayectoria política de las mujeres sin tierra fue cuando ellas ocuparon el vivero de Aracruz Celulosa, una empresa que hay aquí en el sur de Brasil, y ellas destruyeron lo que eran mudas de eucalipto, mudas que ya estaban ahí siendo producidas para ampliar con todo ese proceso del desierto verde, que aquí en Brasil hay todavía en muchos territorios. Y es interesante observar porque cuando hubo esta ocupación de la Aracruz por las mujeres campesinas, ellas organizaron la acción sin decirla a los hombres, porque todavía, a pesar de estar avanzando dentro de esa discusión, no era fácil también tener, digamos, un avance interno, porque los hombres todavía tenían mucha resistencia en reconocer esta dimensión del patriarcado como siendo una parte central de la lucha, o reconocer esa necesidad también de incorporar el debate y la praxis feminista como siendo parte de la estrategia de la lucha. Todavía había una secundarización de este debate y algo restricto a las mujeres, ¿no? Entonces ellas decidieron hacer la acción organizándose entre ellas
pero cuando se vino a la luz por la prensa brasileña, la primera cosa que pensaron es que había sido una articulación hecha por los hombres y que las mujeres habían sido apenas inducidas a hacer esta acción, ¿no? Entonces eso fue, yo ya escuché algunos depoimentos, ¿no? De mujeres en que ellas decían eso, ¿no? Que la cosa es tan profunda que no aceptan siquiera que las mujeres tengan la capacidad de organizar una acción más radical. Y la cosa ganó una dimensión nacional de criminalización, y aquí yo puse una de las revistas de derecha aquí en Brasil, que puso, ¿no? El terror contra el saber. Brazo femenino del MST destruye laboratorio con más de una década de investigaciones, ¿no? Y otras notas que salieron en la prensa justamente tratando de seguir con la criminalización del movimiento Sin Tierra, ¿no? Y aquí algunas imágenes también de esta acción. Entonces, ese episodio de la Aracruz celulosis fue importante porque permitió también que las mujeres pudieran ampliar también su discusión en torno a la lucha, tratando de comprender que no era solo la lucha en defensa de la reforma agraria, que en realidad había que avanzar en la lucha contra el capital, ¿no? Que había que avanzar en la lucha contra este modelo de desarrollo, que era el modelo que generaba toda esa situación de violencia en el campo y desencadenaba toda una situación de violencia también estructural, patriarcal, que también acometía a las familias y sobre todo a ellas. Aquí hay una imagen que fue de una mística que fue organizada por el MST, un gran encuentro nacional en que las mujeres entraban con lo que serían los cadáveres de sus hijos y ellas amamantando, ¿no? Una mística muy, muy fuerte simbólicamente, porque ellas ya empezaban justamente a hacer la denuncia de que ese modelo de desarrollo era un modelo de muerte y un modelo que no solo estaba matando literalmente la tierra, matando la naturaleza, pero matando también a ellas y ellos mismos por la cantidad de venenos, por la cantidad también de incidencia de cáncer, de mujeres que ya se identificaba la cantidad de agrotóxicos en la leche materna, o niños que nacían con mala formación congénita, y tantos otros problemas, ¿no? Violencia en el campo, cantidades de asesinatos de lideranzas, criminalización de las luchas. Entonces, las mujeres empezaron a traer para el centro de este debate la necesidad de una lucha articulada en contra del capital, ¿no? Y también atraer como un debate importante, pensar el feminismo no solo como un debate teórico, sino como una praxis política y ampliar esa praxis política, claro, teniendo el 8 de marzo como una fecha importante de acción, unificada con otras luchas, pero también avanzando em um calendário anual de lutas em que elas também puderam pautar este processo de como construir a estratégia de luta contra o capitalismo e contra o patriarcado. Então, aí foram sendo incorporados outros elementos também dentro desta agenda política, como, por exemplo, o debate sobre a agroecologia y la participación de las mujeres campesinas dentro de esta construcción, que antes no estaba y que pasó también a ser incorporado por ellas. Y dentro de eso también pensar cómo se empieza a fortalecer más y más la lucha de las mujeres dentro de una instancia nacional. Justamente en el 2020, fíjese como va pasando, né, o tempo, não? E llevan também
A veces es necesario pasar mucho tiempo para que se pueda ir cuajando también algunas discusiones cuando se trata de una discusión nacional y también dentro de organizaciones mixtas, ¿no? Pero en el 2020 fue cuando se realizó el primer encuentro nacional de las mujeres sin tierra, justamente en el mes de mayo, y yo participé de este encuentro. Fueron casi 5.000 mujeres que estuvimos en Brasilia, y el lema del encuentro era Mujeres en Lucha, Sembrando Resistencia, que fue un encuentro muy, muy lindo porque se veía ahí toda una presencia intergeneracional de las primeras que iniciaron los procesos de ocupación de tierra y que hoy ya son ancianas, hasta las más jóvenes, las niñas, las bebés, ¿no? Y cómo se va transmitiendo también este legado de la lucha entre mujeres, ¿no? Y un homenaje también que se hizo de forma muy bella en relación a las matriarcas de la lucha por la tierra, también este reconocimiento de la participación efectiva de las mujeres dentro de este proceso. Bueno, eso para hablar de esta segunda parte que les comentaba, ¿no? Y en este proceso de construcción de una concepción de lucha como mujeres campesinas dentro de un movimiento social mixto y un movimiento también de alcance nacional, las compañeras empezaron también a se articular el debate en torno de la lucha de las mujeres campesinas, tanto nacionalmente con otras organizaciones, y una de las organizaciones también que han profundizado mucho políticamente, teóricamente, ha sido el movimiento de mujeres campesinas. Incluso uno de los textos que ustedes leyeron hablan específicamente de esa experiencia, pero esta articulación también se llevó a cabo dentro de una escala transnacional, dentro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que es la instancia de representación de la vía campesina en América Latina y el Caribe, y dentro de una perspectiva también de construcción con un conjunto de organizaciones que también tienen diferencias del punto de vista de su identidad política, porque va a haber organizaciones indígenas, organizaciones de trabajadores rurales, organizaciones de movimientos afrodescendientes, de pescadores, de poblaciones tradicionales. Entonces, considerando que la vía campesina como un movimiento social transnacional articula un conjunto de organizaciones, fue muy desafiador y a la vez también muy enriquecedor observar que esa discusión sale de un contexto específico y ya se inserta en un contexto más amplio nacional y luego regional, y ahora también ya en una escala global, porque se va llevando a cabo ahí esa discusión del lugar de inscripción política de las mujeres campesinas dentro de la lucha mayor del campesinato. Y en ese proceso, una de las primeras consignas es justamente esa de que sin feminismos no hay socialismo, que ya les comenté antes. Entonces, a partir de ahí, llegamos a lo que sería el proceso de construcción del feminismo campesino y popular, que es ya el tercer momento dentro de este proceso en que las mujeres sin tierra, ya en articulación también con la articulación de mujeres del campo de la CLOC Vía Campesina, empiezan entonces a construir que sería la concepción de lucha para las mujeres campesinas vinculadas a la Vía Campesina de América Latina y el Caribe. Y ese proceso ellas han nombrado justamente como el feminismo campesino y popular. Esta imagen es una imagen de la última asamblea de mujeres que fue realizado en la escuela Anaceto Pérez, que es de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, la ANAP de Cuba, que es una de las organizaciones miembro de la Vía Campesina.
y también fue una mística que hicieron al inicio de la Asamblea de las Mujeres, ¿no? Fue muy bonita también esta asamblea porque ustedes pueden ver que las mujeres están con carteles de otras mujeres que son símbolo de la lucha dentro de sus países. Vemos ahí históricas dirigentes entre mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres que participaron de guerrillas también dentro de algunos países y que era una forma también de evocar esta ancestralidad también de lucha, ¿no? Y esta referencia también de las luchas anteriores que fueron llevadas a cabo por las mujeres dentro de diferentes países. Bueno, el feminismo campesino y popular, entonces, es un proceso que está todavía en construcción, como dicen las mujeres de la articulación de mujeres de la CLOC. Y que es un feminismo que él se define con una identidad de clase y también como una identidad de ser parte del campesinado. Es un movimiento que articula su lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo, dentro de esta perspectiva que el patriarcado y el racismo son pilares también que estructuran el capitalismo, y dentro de esa estructuración van a caracterizar también la naturaleza de las opresiones y de la propia relación de dominación-explotación dentro de un viés de clase, pero también étnico-racial y de género, ¿no? Dentro de esta perspectiva de una dialéctica interseccional de los tres. Se define también como un movimiento, como un feminismo campesino y popular, porque está ahí articulado a la lucha del campo popular. Las compañeras justamente dicen que no quieren construir una lucha y un proceso político separado de sus organizaciones, porque creen que el capitalismo, dentro de un proceso histórico de dominación y explotación, oprime a todos los sujetos que son parte de la clase trabajadora. Por lo tanto, debe de ser pensado, el proceso de superación debe de ser pensado dentro de una clave de emancipación, y emancipación de la clase trabajadora entre hombres y mujeres en la ruptura con cualquier forma de jerarquía étnico-racial y también de género. Y también es un feminismo pensado dentro de una estrategia de lucha también del campesinato, en un sentido más amplio también en escala global, de cómo avanzar en la lucha anticapitalista. Entonces, a partir de ahí, las mujeres han, y ya voy terminando también mi presentación, van incorporando entonces esta concepción del feminismo campesino y popular a un conjunto de acciones que ellas van organizando ya en ese proceso de articulación nacional con otras organizaciones y también transfronterizo a partir de la mediación de la CLOC Vía Campesina. Dentro de ese debate, ellas van incorporando más y más el tema de la soberanía alimentaria como siendo algo también que debe de ser debatido dentro del proceso de construcción del feminismo campesino y popular. Y han usado, que eso es interesante también analizar, dentro de una estrategia de resistencia, ellas también usan las mismas estrategias que el propio movimiento ha usado históricamente para radicalizar la lucha, como por ejemplo los espacios de ocupación, sea ocupar una empresa transnacional, sea ocupar la carretera, sea ocupar órganos públicos, sea ocupar otros espacios, pero también como estrategia de lucha y un gran aprendizaje también pedagógico de las luchas del campo popular. Las campesinas también van incorporando y ampliando también esas estrategias dentro de los espacios en que ellas participan activamente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, ocupaciones
que se llevaron a cabo aquí en Brasil en los últimos años, como la empresa Vale, do Rio Doce, y otras también. Además de ello, ellas van avanzando más y más en esta necesidad de denuncia de esta lógica de muerte que acompaña también la concepción de desarrollo relacionado al agronegocio, al capitalismo verde, y que en Brasil todavía es la lógica, y una lógica que no solo se manifiesta dentro de un plan de desarrollo económico del país, sino que está incrustada dentro de la misma naturaleza del Estado brasileño. Hoy en Brasil, por ejemplo, la representación parlamentaria de los diputados y senadores está compuesta por 74% de políticos que están vinculados a la bancada ruralista y que están directamente involucrados con proyectos transnacionales, de mega empreendimentos transnacionales, sea con la mineración, sea con hidrelétricas, el mismo agronegocio, y que ocupan ahí el Estado brasileño para promover una política de regulación también de este proceso de desarrollo de un capitalismo por expoliación. Además de ello, desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de la República, simplemente se frenó lo poco que se estaba avanzando en términos de una política agraria. Y él abrió camino para el incremento en más de 400% de la cantidad de agrotóxicos que pasaron a ser permitidos en Brasil, ¿no? Entonces fue un incremento de 400% en la cantidad y en la propia ofensiva dentro de territorios campesinos y más aún de territorios indígenas, ¿no? Entonces, las mujeres han estado, digamos, en la vanguardia de esta denuncia, tanto porque es algo que se incorpora al debate del territorio cuerpo también como una categoría que es debatida por las indígenas, pero que poco a poco también las campesinas van tratando de acercarse a este concepto y de entenderlo también como pensar este proceso de la soberanía alimentaria solo es posible si se provoca efectivamente una ruptura con este modelo de pensar el territorio, el desarrollo desde el capitalismo agrario. Y durante en los tiempos de pandemia, que ya vamos más de un año, también las mujeres sin tierra han ampliado la discusión en torno a la agroecología y la producción de alimentos saludables también, sin agrotóxicos y dentro de una dimensión también de articulación con la necesidad de realización de la reforma agraria y también el propio debate en torno a la centralidad de la agroecología como siendo parte también de este proceso de transformación radical de las relaciones también sociales y de producción dentro del campo. Para terminar, ahora sí, quisiera solo traer algunos elementos para que podamos también dialogar y debatir cuando terminemos esta primera parte, que es pensar esta praxis feminista y de la elaboración teórica desde las campesinas, ¿no? En el sentido de ver cómo desde la semana pasada ya empezamos también a dialogar un poco sobre eso a partir de la experiencia de las mujeres zapatistas, ¿no? Y vemos que en la historia reciente de América Latina, que en el caso del movimiento Sin Tierra ya son casi 40 años, las mujeres campesinas han también iniciado este proceso de construcción de una concepción propia de lucha y una concepción en que esta asunción de una identidad feminista no fue algo dado desde el inicio, sino que fue necesario también un proceso de debate interno, debate político para llegar a la consideración de también nombrarse dentro de una categoría como ser feminista, pero dentro de una concepción también que este feminismo tiene también diferentes fases, expresiones y que se debe también de
de entender que puede tener también sus propias diferencias, ¿no? Un elemento importante también que se incorpora dentro de esta concepción de lucha como mujeres campesinas es traer la memoria histórica de otras luchas del propio campesinato, de las organizaciones campesinas y de la lucha también de las propias mujeres campesinas, como que nombrar a las otras como siendo parte también de esta memoria ancestral que les va nutriendo también. Y pensar que esta concepción propia de feminismo também tem sua centralidade dentro de um processo de luta em defesa da terra, do território, de los comunes, de la soberania alimentaria, de abordaje agroecológico e para a emancipação de mulheres e homens. Então, aqui eu paro minha exposição para que podamos também ter o tempo de diálogo.